una función g de R2 en R, que es una función de dos variables, como ustedes ven. Sabemos hasta ahora que es una función de clase C2, es decir, que admite segundas derivadas parciales continuas, ¿ok? Y tenemos su polinomio de Taylor de grado 2 alrededor del 0, 0, que es este que ustedes ven acá a continuación. Bien, por otro lado, nosotros tenemos una función f, ¿sí? Que es la que está descrita a continuación, una función también de R2 en R, una función escalar de dos variables, ¿ok? Y si ustedes observan la forma en la que está construida la función f, tiene una parte de la función que está compuesta o que está hecha a través de la función g. Bien, con lo cual, ¿cuál es el típico problema acá? Que hay una de las funciones que nosotros no las conocemos, probablemente no la necesitemos conocer para poder resolver el problema si nosotros seguimos los pasos correctos, ¿está bien? Que nos pide el ejercicio. Pero vamos por partes, ¿no? Lo primero que pide el problema es encontrar el desarrollo de Taylor de orden 2 de la función f en 0, 0. Bien. Entonces, en este caso, quiero que analicemos un momento lo siguiente, ¿sí? Este es un típico problema de este tipo de parciales, ¿no? Donde básicamente el foco está en que a ustedes les van a dar para resolver el problema exactamente lo que necesitan y no mucho más, ¿sí? Es decir, la cantidad de datos justa y necesaria como para que ustedes puedan resolver exitosamente el problema sin que eso requiera que ustedes tengan demasiada libertad de acción. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que uno no puede, digamos, pensar en caminos alternativos demasiado fácilmente, justamente porque no tenemos los datos. Entonces, lo ideal o una como una recomendación es primero tener el objetivo de qué es lo que se pregunta del problema y luego tratar de ver cómo resolver esto. ¿Está bien? Estamos hablando de un polinomio de Taylor de grado 2 y sobre todo de dos variables, con lo cual vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos a buscar la fórmula de polinomio de Taylor, ¿sí? En este caso lo ideal yo lo buscaría con ChatGPT, hay mucho en internet también de esto, pero vamos a ver por ahora. Entonces, polinomio de Taylor de grado 2, ¿sí? De funciones de dos variables. Y acá lo que le voy a pedir es la fórmula, ¿no? Esto ya les digo, ustedes lo pueden encontrar en internet, por supuesto, ¿sí? Pero yo estoy buscando algo un poco más específico. Vamos a ver si ChatGPT me lo puede proporcionar y si no, directamente lo vamos a buscar por otro lado, ¿no? Vamos a dejar que la permita ordenar el tema. ¿Por qué lo estoy buscando de esta manera? Justamente porque nosotros necesitamos algo que ordene nuestros tipos de ecuaciones, ¿ok? Hay un algoritmo con el cual ustedes pueden construir el polinomio de Taylor, que obviamente es el clásico, el que es el que está para funciones de una sola variable, pero la idea también es ver si tenemos lo mismo para funciones de varias variables, justamente, y que eso nos permita llevar a lo que queremos, ¿verdad? Bueno, ya con esto por lo menos tenemos una gran idea, pero yo voy a centrarme simplemente de lo que me dice ChatGPT en la fórmula, ¿está bien? Vamos a analizar elemento por elemento, pero esto para que se queden tranquilos, simplemente si uno sabe conceptualmente qué es el polinomio de Taylor, con la fórmula básicamente se puede entender mejor de lo que estamos hablando, ¿no? Fíjense, este polinomio de Taylor acá básicamente es un polinomio de una función f, ¿está bien? De grado 2. Yo le pedí a ChatGPT que lo haga de grado 2, justamente porque el polinomio, como por ser una serie, en este caso puede ser una serie finita, si estamos hablando de que tiene grado finito, o puede ser, se puede construir con una serie infinita, ¿está bien? Pero generalmente nosotros trabajamos con series finitas y sobre todo hasta determinados grados de derivadas conceptualmente. Entonces, observen ustedes lo siguiente, ¿no? Esta es la fórmula con la cual nosotros tenemos que buscar. ¿Está bien? En este caso, nosotros la idea justamente es que acá tenemos varios términos, pero a grosso modo, para que se entienda, nosotros vamos a tener, por ejemplo, las constantes, ¿sí? Que son los términos que estoy marcando acá en amarillo, que son constantes o de grado 0. Luego tenemos los términos de grado 1, ¿sí? O de derivadas de primeras, ¿ok? Entonces, en este caso, acá tenemos las derivadas de f parciales, por supuesto, de f respecto de x y de f respecto de y. Y ya todo el renglón que está debajo incluye a las derivadas segundas, ¿sí? Tanto las derivadas segundas de x, de y y luego las derivadas cruzadas, ¿está bien? Entonces, eso es la idea. Obviamente que esto algorítmicamente es mucha información, con lo cual lo más probable es que nosotros tengamos que buscar directamente algún atajo o alguna fórmula que nos permita poder salir del problema, ¿está bien? Entonces, en este caso, yo lo que les diría es lo siguiente, tratemos de armar, vamos a hacer lo siguiente, yo lo que voy a hacer es, voy a repetir la fórmula para
en este caso, ChatGPT, pero centrado en 00, ¿sí? Justamente por la idea de que quiero, ¿sí? Que mi forma sea más específica. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es que si mi punto es 00, ¿sí? O sea, en este caso, el punto, ¿sí? Vamos a llamarlo así, el x sub 0 nos va a quedar como 00, ¿de acuerdo? Y lo que voy a escribir ahora es una nomenclatura propia, ¿sí? Que esto lo pueden tomar o lo pueden dejar, no hay problema, pero básicamente fíjense la frase que dice polinomio de Taylor de orden 2 alrededor de 00, ¿está bien? De una función f. Entonces, la frase, en este caso estamos hablando de la función g, pero lo que pide justamente el problema, ¿sí? Es la función f. Entonces, toda esta frase que voy a copiar acá, ¿sí? El desarrollo de Taylor de orden 2 de f en 00 lo podría simplificar así, como si fuera polinomio de Taylor, ¿sí? De la función f de grado 2, ¿sí? Y en este caso digo que está en 00. También es una forma de escribir, es decir, los polinomios de tal función, de tal grado y en tal punto. Simplifico la expresión por completo, ¿está bien? Fíjense que en este caso, si lo vamos a sacar ahora, la expresión con 00, la fórmula es exactamente lo mismo que teníamos antes, pero va a ser un poco más simple justamente porque al estar con 00 podemos simplificar un poquito, abreviar un poquito más las cuentas, ¿ok? En este caso tanto A como B van a ser 0, ¿está bien? Porque estamos hablando de que el punto en cuestión es el 00, entonces la fórmula se simplifica bastante y tenemos menos términos con los que trabajar. Con lo cual, nada, la verdad que es un buen punto para arrancar, ¿está bien? Bien, y después, por ejemplo, ¿qué otra cosa se puede hacer? Primero, ahora tenemos que trabajar, yo les diría, trabajemos directamente con la función f, ¿sí? Porque básicamente la función f tenemos que calcular varios elementos. Fíjense, si vamos un segundo nuevamente a la fórmula, nosotros tenemos que calcular las derivadas parciales de cada una de las funciones en el 00, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque justamente la fórmula de Taylor incluye esas derivadas parciales, con lo cual necesariamente tenemos que recurrir a eso. Entonces, lo que vamos a sacar es las derivadas parciales de esta función. Ahora, observando detenidamente, vemos que no conocemos toda la función f, sino que conocemos parte, por la parte de seno cuadrado por x menos y, pero la función g no la conocemos, con lo cual estamos obligados a sí o sí sacar las derivadas, digamos, en forma genérica o anónima y luego, a través del dato que también tenemos del problema, poder calcularlo. Entonces hay que hacerlo en dos pasos. Bien, entonces en este caso vamos a proceder a calcular, ¿sí? Calculo derivadas parciales, ¿sí? De primer y segundo grado para f. Entonces, con esto básicamente me ayuda o me acerco un poco más a ese resultado que estoy buscando. Vamos a hacer las cuentas. Acá voy a ir un poquito más rápido porque ya más o menos lo podemos podido ver anteriormente. En este caso lo que voy a hacer es calcular, ¿sí? Las reglas parciales, regla cadena y demás con las reglas habituales, ¿sí? Fíjense, voy a sacar la derivada parcial respecto de f respecto de x, que en este caso me queda seno cuadrado, que esto me queda como 2 por seno de x menos y a la 1, por la derivada de x, que es un 1, ¿sí? Más dos veces, y la función g, como no la conozco, simplemente anoto g sub x, que es lo que conozco. ¿Bien? De esto puedo sacar la derivada segunda de x, que en este caso me quedaría como 2 por seno, ¿sí? En este caso sería, perdón, acá mala mía, esto sería 2 por coseno de x menos y por 1, más 2 por g de xx. ¿Bien? Y también podría sacar la derivada cruzada de x y luego respecto de y, porque simplemente es derivar de vuelta la primera función respecto de y. Esto me quedaría 2 por coseno de x menos y por menos 1, ¿sí? Más 2 por g de x sub y. ¿Está bien? Luego puedo hacer la derivada primera respecto de y. Entonces en este caso tendría 2 por seno de x menos y por menos 1 más 2 por g sub i, y luego voy a tener f de y sub i, que esto me queda menos 1, o sea que esto vuelvo a tener menos 2 por coseno de x menos y por menos 1, ¿sí? Más 2 por g de y sub i, ¿sí? Entonces, fíjense que esto básicamente es parte del problema. Sí, Iván, esto está en vivo, pero va a quedar grabado, después lo vamos a volver a editar para que ustedes lo puedan ver más fácil, ¿está bien? Entonces, ahora necesito sacar todos los términos. Ahora apareció algo nuevo, porque necesito sacar las derivadas parciales de g.
¿sí? Y hay algo acá que es importante, fíjense. Si ustedes se fijan en el problema, dice el problema, nos da dato del polinomio de Taylor de f, bueno, mejor dicho, de g en 0, 0. ¿Está bien? O sea, y de grado 2. Entonces, el dato que tenemos justamente son esas fórmulas, ¿ok? Entonces, el dato que da el problema simplemente es este polinomio, que si lo podemos a poner con la nomenclatura que hemos hablado antes, esto sería el polinomio de la función g de grado 2 en 0, 0. Entonces ahora tenemos más elementos para los que poder laburar, ¿sí? Lo que voy a hacer en este caso, fíjense, para que sea más prolija la nomenclatura, lo que voy a hacer es pedirle a ChatGPT, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, de función g, ¿sí? Le voy a pedir que me redacte nuevamente la fórmula con g, pero simplemente esto es por un tema de nomenclatura. Bueno, no funcionó, así que vamos a simplemente usar la nomenclatura vieja y listo. ¿Está bien? Entonces vamos a venir acá. La nomenclatura vieja es esta fórmula, ¿sí? Pero la única diferencia es que esta fórmula le voy a poner la letra G, ¿sí? Porque es con lo que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Entonces digo, bueno, esto es la letra G, ¿sí? Entonces simplemente acá reemplazo, ¿sí? G en 0, 0, la derivada de G respecto de X, la derivada de G respecto de Y, la derivada segunda, ¿sí? Cruzada y luego la derivada segunda. ¿Está bien? Pero simplemente mantengo eso, simplemente un tema de nomenclatura. Ahora, hay varios trucos que nosotros podemos observar acá. Y esto les pido que observen ustedes lo siguiente. Nosotros, sin tener que desarrollar toda la cuenta, podemos calcular cuánto valen cada una de las derivadas si observamos detenidamente la estructura de la cuenta. Fíjense, la derivada en cero no es casual. Justamente al reemplazar en cero el polinomio queda mucho más limpio y mucho más ordenado por el simple hecho de que no tenemos términos con distributivas y demás cuentas un poco más rebuscadas o laboriosas. Con lo cual, en este caso, digamos, eso por un lado. Si este caso me daría la pauta de que yo tendría, ¿cuánto estamos hablando acá? De 6 términos, ¿sí? Porque nosotros tenemos los términos lineales, dos términos lineales, uno constante, ya tenemos 3, más los 3 cuadráticos ya tenemos ahí 6. Y sin embargo tenemos 3, eso por un lado, ¿no? Y esos 3 términos, el x al cuadrado, el 3xy y el y cuadrado son todos cuadráticos. Eso nos está indicando de que están directamente relacionados con los últimos 3 términos que tiene la fórmula del polinomio de Taylor. Y que por lo tanto los otros, al no estar o al estar tácitos, indican de que esos valores que estamos buscando valen 0, porque justamente anulan al término que supuestamente debería estar por la fórmula y justamente tácitamente valen 0. ¿Se entiende? Entonces, es un buen truco, es una buena observación. Lo que voy a hacer ahora es igualar los términos, ¿sí? Que corresponden con cada uno. Por ejemplo, x al cuadrado, en este caso es un medio por la derivada, fíjense el término que hay de aquí abajo, ¿verdad? Un medio por la derivada segunda de g en 0, 0 por x al cuadrado. Bien, porque es el único término que en ese tipo de cuentas aparece al cuadrado. Después, por ejemplo, 3xy, ¿sí? Es lo mismo, es la derivada. El único término que tiene el producto entre x y es el término de la derivada segunda, ¿sí? Porque fíjense en lo que aparece aquí en amarillo, ¿está bien? Con el un medio también, por supuesto que lo mencionamos aquí un poquito. Y luego el último que lo voy a poner acá en celeste, que es el del y cuadrado, que en este caso es el que aparece acá, ¿está bien? Entonces con eso, y el resto por defecto al no estar valen 0. Entonces fíjense, vamos a anotar. La imagen de g en 0, 0, que vale 0, ¿está bien? La derivada parcial de g en x en 0, 0, la primera, también vale 0 porque término lineal no tenemos. Luego tenemos la derivada de g respecto de y en 0, 0, que también vale 0 porque término lineal en y no tenemos. Y ahora vamos con los otros. Fíjense, un medio de la derivada de g respecto de x en 0, 0. Esta es la que estoy pintando en verde, la primera, ¿sí? La del x al cuadrado. Entonces, en el caso del x al cuadrado, fíjense, tenemos un medio de esta derivada, que esto nos queda el número 1, que se acompaña al x, con lo cual la derivada segunda de g respecto de x dos veces, esto me queda 1 dividido un medio, que es 2. Vamos luego con el término de xy, ¿sí? Que es el que estoy poniendo en amarillo. De vuelta, nuevamente, ¿no? Tenemos 3, ¿sí? Esto nos queda como, en este caso, un medio por 2
por la derivada de g respecto de xy. Un medio con 2 se va y la derivada de g respecto de xy en el 0, 0 me queda simplemente 3. ¿Está bien? Fíjense ahora, vamos a hacer otra cuenta, ¿sí? Vamos a venir de este lado. Ahora vamos con el i cuadrado, el otro término. Entonces, en este caso, vamos a reemplazar, ¿verdad? Yo voy a tener, por ejemplo, para el caso del i cuadrado, voy a tener, en este caso, un medio por la derivada segunda de g respecto de i dos veces en 0, 0, y esto me queda un 1, o sea que la derivada de g respecto de i dos veces en 0, 0, queda 1 dividido un medio, que queda 2. ¿Está bien? Lo que voy a hacer ahora es proceder, para reemplazar mi polinomio, a evaluar cada uno de estos términos, ¿sí? Que saque con las derivadas parciales en el 0, 0. Entonces lo voy a poner acá en rojo, en 0, 0, ¿está bien? Para cada uno, simplemente lo que voy a hacer es reemplazar cuánto me queda cada derivada en 0, 0 para luego hacer el combo y poder reemplazarlo en mi cuenta original, ¿se entiende? Esa sería un poco la idea, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a hacer las cuentas, ¿ok? Entonces voy a reemplazar acá. Vamos a hacer un par de cuentas asociadas, como por ejemplo el hecho de que seno, fíjense, lo voy a poner acá en rojo. Yo tengo seno de 0 menos 0, que esto es seno de 0, que me queda 0. Bien. Y luego tengo el otro, que me va a quedar coseno de 0 menos 0, que es coseno de 0, que es un 1. Entonces vamos a ir reemplazando por partes, fíjense. Seno de 0 que queda 0, entonces estos dos se anulan, si este seno y este seno se anulan. Para las segundas derivadas voy a tener que esto vale 1, entonces voy a tener que esto vale 1, que esto vale 1 y que esto vale 1. Y ahora voy con el resto de los valores, ¿sí? Fíjense, tengo esto que vale la primera derivada que vale 0, la primera derivada que vale 0, la imagen también vale 0, por supuesto, entonces ahora sí hago la imagen en 0, 0, esto sería seno de 0 que es 0, g en 0, 0 que es 0, o sea que ese primer término se anula por completo, ¿sí? Y después, ¿qué más tengo? La segunda derivada en x, que esto me queda un 2, así que esto me queda como 2. La derivada de xy, que esto me queda como 3. Y la derivada de y, que esto me queda como 2. ¿Está bien? Con lo cual lo que hay que hacer ahora simplemente es emprolijar la ecuación, reemplazarla. Fíjense, vamos a tener acá 0 más, en este caso, esto dijimos que las primeras derivadas valen 0, o sea que todo esto vale 0, vale 0. Entonces todo esto, esta primera vale 0. Las primeras derivadas también de Fedir vale 0. La segunda derivada en este caso va a valer 2, más 2 por 2, 4. Entonces tenemos 4 más 2 que es 6, ¿sí? Luego acá vamos a tener menos 2. 2 por 3 es 6, entonces tenemos menos 2 más 6, que en este caso es 4. ¿Está Y acá vamos a tener menos menos es más, vamos a tener 2 más 4, que en este caso va a valer 6. ¿Ok? O sea que hasta ahí tenemos todas las cuentas habidas y por haber. Bien. Y en este caso, el f en 0, 0 varía 0. ¿Está bien? Entonces ahora simplemente es cuestión de reemplazar, ¿sí? En nuestra ecuación. Porque fíjense, acá tenemos la ecuación, que esta es la que nos va a dar el orden para poder trabajar con todo lo que necesitamos, ¿sí? Yo voy a poner acá, voy a copiar cuánto nos quedaron los valores, ¿ok? Esto ya les digo, puede ser un cálculo un poco laborioso, pero simplemente, nada, hay que ser, como les digo siempre, ordenado y prolijo con las cuentas. Y el ejercicio va a salir quizás más fácil de lo pensado, ¿sí? Así que nada, para que no se asusten y lo vean, ¿ok? Acá me pregunta Iván si puedo reemplazar ese polinomio g en la ecuación de f y g. Sí, exactamente es lo que voy a hacer ahora en este caso. Bien. Bueno, entonces, en este caso vamos a reemplazar, ¿de acuerdo? Voy a reemplazar acá en celeste, por ejemplo, la imagen en 0, 0 que vale 0. Luego la primera derivada que vale 0, con lo cual esto también se anula. La primera derivada de f respecto de y que también se anula, así que este está ok, este está ok, este está ok. Vamos con las derivadas segundas. Acá dijimos que esto vale 6. Luego la derivada cruzada que vale 4, ¿sí? Y esto que vale 6. Entonces, si lo pasamos en limpio, esto nos va a quedar así. Este polinomio nos va a quedar un medio, distribuido todo esto, o sea que esto queda como 3 por x al cuadrado, más 8, ¿sí? 3, 2 por 4 es 8,
pero en este caso, perdón, esto sería con 4xy, ¿sí? Porque acá tenemos 2 dividido 2, esto es 4xy, y luego acá nuevamente 3y cuadrado. ¿Bien? Y en este caso, así nos quedaría el polinomio de p, que esto sería de la función f de grado 2 en 0, 0. ¿Bien? Y luego, lo que pide el problema, fíjense, dice decidir si f tiene un extremo local en 0, 0. Entonces, hay varios criterios para que sea un extremo local. Primero, por ejemplo, para que sea un extremo local tiene que haber dos condiciones. La primera, por ejemplo, es que tanto la derivada de f en x y la de y tienen que ser 0. Y segundo, que tiene que cumplir con el criterio de que sea máximo, que sea mínimo o que sea punto silla. Bien, esto estoy haciendo un breve repaso, ¿está bien? De lo que estamos viendo en este momento. Entonces, por ejemplo, que las derivadas primeras sean 0, esto se cumple, porque justamente lo acabamos de resolver recién. ¿Sí? Fíjense, está en esta línea, que es la que estoy marcando acá en círculo, la primera línea, la segunda línea y luego la anteúltima línea. ¿Sí? Ambas nosotros sacamos que las primeras derivadas, tanto en x como en y, valen 0, y eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Y luego vemos el tema de máximo o mínimo. Vamos a ver los criterios. Por ejemplo, fíjense la derivada segunda respecto de x. Hasta ahora vimos que esto vale 6, con lo cual es mayor que 0. Bien, eso tiene que ver con una concavidad positiva, ¿sí? Con lo cual, si es una concavidad positiva, probablemente haya un mínimo, ¿sí? Pero hasta no lo vamos a saber hasta que no calculemos el determinante, ¿sí? La matriz determinante con las derivadas segundas y evaluemos si efectivamente ese determinante nos va a quedar mayor que 0 o no, ¿está bien? O 0 directamente. En este caso vamos a ver, este determinante nos va a quedar, ¿sí? Las derivadas que son 6, esto que es 4, esto que es 4 y esto que es 6. Y en el determinante esto nos va a quedar, fíjense, 6 por 6, que es 6 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, que es 36. 6 por 76, 4 por 4, 16, 36, menos 16 nos va a dar 20, con lo cual es mayor que 0. Entonces lo que vemos es que, ¿sí? En este caso, en 0, 0, ¿sí? Hay un mínimo, ¿de acuerdo? Y lo dejaría seca si no sabemos si es mínimo local, mínimo o absoluto, por el simple hecho de que no sabemos la función f, no tenemos los datos para poder hacer un análisis exhaustivo de la función, tampoco lo que pregunta el problema. Entonces, nada, les diría, no se preocupen y corten el tema ahí, y ya eso es una buena respuesta para que el problema esté ok. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio también bastante típico, ¿no? Donde acá lo que nos piden es encontrar los extremos absolutos de una función en una región, ¿no? Como lo que ustedes ven acá. La función es una función simple, ¿sí? Tenemos x, ¿sí? Y la idea es ver básicamente en esa región, ¿sí? Dónde están los extremos. Entonces, hay varias opciones acá. Por ejemplo, yo voy a dibujar la región, ¿sí? Vamos a tener acá el eje y, ¿no? El eje x, estamos hablando del dominio de la función, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, vamos a tener, por un lado, yo le voy a pintar a cada región de las que estamos hablando, le voy a pintar con un color determinado. Por ejemplo, esta región la voy a pintar en celeste, en verde, perdón. Verde es justamente esto, x al cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4, que es una circunferencia. Fíjense que es el interior de una circunferencia, porque lo que estamos viendo, en este caso, es de una región donde, en este caso, tiene un borde, obviamente, y es el interior del círculo. Entonces, en este caso, como también incluye el borde, lo voy a pintar con un color verde para que se entienda, digamos, que estamos incluyendo la frontera de ese disco, ¿sí? Y por supuesto, es un disco de centro 0, 0 y radio 2, por eso estamos ubicando a los puntos de acá. Bien, después, en este caso, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Fíjense, que hay un valor importante, tenemos que x es mayor que 0, ¿sí? Con lo cual, decir que x es mayor que 0, estamos refiriéndonos a la parte desde el eje x0, ¿sí? Que lo voy a marcar acá en rojo, todo el x igual a 0, que es la línea vertical, y luego vamos a tener toda esta región, ¿sí? Que la voy a pintar en rojo, la voy a subrayar en rojo, que es todo el primer y cuarto cuadrante, ¿sí? O sea, todo el semiplano a partir de este x mayor que 0. ¿Está bien? O sea que
que es lo que estoy pintando acá en rojo, que en este caso nos queda x mayor o igual a 0. ¿Bien? Y finalmente queda el otro, que lo voy a pintar en celeste, que es y menor o igual a 0, que en este caso es el límite inferior, ¿sí? En este caso es la parte esta que vemos acá, todo por debajo, como decimos coloquialmente, de la línea de flotación, ¿sí? O sea, si, imagínense que esto es agua, separa la tierra del agua, y esa es básicamente nuestra región, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la idea. Entonces, la intersección, simplemente que la voy a pintar en amarillo, es esta sección de círculo, ¿sí? Así que fíjense, es un cuarto, es donde se juntan las tres partes, es un cuarto de círculo, ¿está bien? Todo esto es la frontera, ¿de acuerdo? Y en este caso lo que queda después es la parte interna, que es la parte en amarillo, que la estoy marcando acá en un poquito más de, como es más suave, ¿está bien? Esa es un poco la idea. Sí, en este caso todo esto va a quedar subido, igualmente cuando lo subamos lo vamos a editar un poco, ¿sí? En cuanto a lo que es el estilo y demás, ¿está bien? Entonces, fíjense lo siguiente, yo acá voy a tener dos cosas. Primero, tengo el interior, ¿sí? Esto sería el interior, ¿está bien? Que lo voy a marcar con x mayor estricto que 0, e y menor que 0, e el círculo, ¿sí? Sin la frontera. Entonces, en este caso, esto hago la aclaración, esto sería el interior del conjunto. En este caso, es un conjunto, ¿sí? Abierto. Y lo estoy poniendo entre comillas justamente porque es simplemente una consideración teórica lo que estoy haciendo para poder trabajar con mi problema, ¿sí? No es que el problema en sí se separe necesariamente en conjuntos interiores y en la frontera, pero sí es más fácil en mi caso para poder trabajar de esta manera. Por otro lado tengo el borde, ¿sí? Y acá el borde, si ustedes se fijan, son tres segmentos. Entonces, el primer segmento en este caso va a ser la recta, la horizontal, el trozo de recta horizontal que va entre 0 y 2, que es esa parte de frontera. Entonces, sería mi segmento 1 que yo diría, en este caso, y igual a 0, que es donde está el eje X, y acá digo que X va a estar entre 0 y 2, ¿sí? Entonces, en este caso, es lo que estoy señalando acá en amarillo. Voy a señalar, ahora me quedé sin colores, pero supongamos, ¿no? El segmento 2 es la recta vertical, es el trozo de recta vertical que está entre 0 y menos 2. O sea que esto sería como x igual a 0 y diría que en este caso iba a estar entre menos 2 y 0. ¿Sí? Que es ese segmento de recta vertical. Y luego tengo el segmento de círculo. Entonces el tercero sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2 al cuadrado. O sea, sería, ¿sí? Esa parte estrictamente, pero con la diferencia de que en este caso tengo que fijarme qué ángulos estoy manejando. Entonces, si yo considero la vuelta completa típica en sentido de giro, en sentido antihorario positivo, yo tendría que considerar ese ángulo como que está entre 3 medios de pi, que serían 270 grados, y 2 pi, que serían 360 grados. Es una forma de decirlo, ¿no? Pues, y ahí tengo que hacer una parametrización, que tengo que usar coordenadas polares, pero ya por lo menos eso me da una pauta. Entonces digo, bueno, perfecto. Entonces el ángulo va a estar entre 3 medios de pi y 2 pi. Pero eso, ya les digo, voy a hacer la parametrización nuevamente. Pero estoy haciendo un boceto de lo que voy a hacer. Entonces, para el interior, lo que voy a usar es el criterio, para esto voy a usar, digamos, el criterio de los máximos locales, y luego para el borde simplemente lo que tengo que hacer, como cualquier conjunto cerrado, es evaluar la función en esos bordes, ¿sí? En este caso sí, justamente la idea es que en los bordes, acá me preguntan si hay conjuntos, si hay máximos o mínimos absolutos, bueno, eso depende de la naturaleza que tenga la función, ¿sí? Puede haber también singularidades o, digamos vórtices o cosas raras, entonces no necesariamente. Puede ser, pero esto para que ustedes entiendan es la analogía a encontrar máximos y mínimos en conjuntos cerrados, ¿sí? De funciones de una sola variable, es muy parecido. O sea, las salvedades están, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, voy a analizar la función solo para el interior. Yo me voy a preocupar ahora solamente de encontrar o sea, encontrar las derivadas parciales y qué puntos tienen derivada cero. Entonces, este análisis que voy a hacer ahora simplemente es para el interior, ¿está bien? Que en este caso, vuelvo a decir,
es todo esto que acabo de definir acá. Entonces, vamos a dar las cuentas, ¿ok? Voy a sacar las derivadas parciales, fíjense. De acá saco la derivada parcial de f respecto de x, que me queda como y de acá saco la derivada parcial de f respecto de y, que me queda como x. Cuando hago la derivada parcial cruzada de f respecto de x y respecto de y me queda un 1. Lo mismo obviamente si hago la derivada de y respecto de x que me queda un 1, obviamente. Pero ya cuando hago las derivadas segundas, ya esto me queda con 0. Y obviamente lo mismo las derivadas segundas en este caso para f de y que me quedan con 0. Entonces digo, bueno, el punto crítico tiene que ser aquel donde la primera condición, las derivadas parciales, ambas tienen que ser 0. Entonces digo, bueno, x tiene que ser 0 e y tiene que ser 0, entonces el punto, en este caso, cuando se juntan ambas, va a ser el 0, 0. Bien, pero este aquí un problema. 0, 0, por más de que sea candidato, no es un punto que entre en mi dominio, ¿sí? Observen ustedes, mi dominio, ¿sí? De mi función, yo que quiero buscar los puntos candidatos a ser máximos o mínimos, pero que estén en el interior de mi conjunto, ¿de acuerdo? Y el 0, 0 pasa y resulta que está justamente acá, en el punto de unión, ¿sí? De ambas partes, de ambos bordes, pero no está estrictamente en el interior. Entonces, la conclusión a la que tengo que llegar es que por este método no encontré candidatos a extremos locales en el interior. Entonces digo, no hay candidatos, ¿sí? A extremos locales en D sub 0, que es el interior. ¿Por qué? Porque justamente tiene que estar estrictamente en el interior y el 0, 0 está, en este caso, sobre la frontera. Otra cosa es si evalúo la frontera, que es lo que voy a hacer a continuación, ¿está bien? Pero en este caso, primero porque es el único punto, no tengo evidencia de que existan más puntos, con lo cual voy a dejar de buscar ahí y simplemente lo que voy a hacer, y lo que les recomiendo que hagan, es que busquen directamente en el borde, ¿está bien? Ahora, el borde tiene otros problemas, porque el borde, ¿sí? ¿Cómo se calcula esto? Bueno, básicamente, la forma de calcularlo es simplemente componiendo, ¿sí? La función, es una técnica, pues se puede usar también en multiplicadores de Lagrange, pero eso depende si la cátedra los vio o no, porque es algo, digamos, del estilo, ¿sí? Eso generalmente hay cátedras que lo hacen, hay cátedras que no, y en realidad no es una mejor que la otra, simplemente es que hay soluciones que para ciertas circunstancias son mejores que otras, nada más. Entonces, por ejemplo, voy a hacer f compuesta con el borde de la región 1. Esto es, que y valga 0 y que x esté entre 0 y 2. Esto sería x por la recta igual a 0, que es 0. Entonces esta función me queda simplemente como 0. Fíjense que al ser una función constante, ¿sí? Me queda una función constante, o sea, no tengo demasiado que hacer acá. ¿Está bien? Entonces diría, por ejemplo, en este caso, f constante, las imágenes valen 0, ¿está bien? Entonces diría, bueno, no tengo puntos que sean candidatos a ser mayores o menores que la imagen de mi función, con lo cual no hay mucho que hacer acá, ¿está bien? Fíjense lo mismo cuando voy con la segunda parte, con f compuesta con el borde 2, que sería en este caso con y igual a 0, con x igual a 0, perdón. Ahí. Entonces en este caso me quedaría 0 por y, que también me va a quedar 0, me va a quedar una constante, ¿está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por más de que yo me mueva en el intervalo entre 0 y 2, la función es constante para todo valor. Y sé que la función en ese punto vale 0. No tengo evidencia de que la función en el interior de la gráfica sea mayor o menor, pero porque puedo estar ante la presencia de un máximo o de un mínimo. Pero por lo menos hasta ahora tengo cierta evidencia que me puede servir. ¿Está bien? Y después cuando hago el borde 3, ¿sí? En este caso es importante lo siguiente, hay varias opciones acá, pero supongamos que, por ejemplo, si no quiero irme demasiado lejos, ¿no? Si no quiero pasar a esto de las coordenadas, etcétera, y no cambiar de variables, que es una opción, lo puedo hacer, pero digamos, puedo ser flexible y también no hacerlo. Supongamos que lo voy a pensar como una función de y en función de x, ¿no? Algo clásico. Bueno, diría, despejo, ¿no? Y al cuadrado es igual a 4 menos x al cuadrado, y si tengo que quedarme con la raíz positiva o la raíz negativa, en este caso me debería quedar con la raíz negativa ya que estoy en el cuarto cuadrante, y eso implica que mi i va a ser menor que 0. Entonces, obviamente es lo que voy a buscar en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, ahora cuando reemplazo, esto me queda. La función originalmente es x por y. Como ahora es x por menos la raíz de esto, esto me queda como menos x por la raíz de 4 menos x al cuadrado.
Y lo que tengo que hacer ahora es evaluar la función en estos dos puntos, que acá me queda como el ángulo entre 3 medios de pi o 2pi, pero en este caso para mi x, para esta parte, x va a estar entre 0 y 2. Entonces, esta sección de problema la tengo que tratar como los problemas de extremos, ¿sí? O de puntos críticos de una función en un intervalo cerrado, que eso es estrictamente lo que ustedes vieron de análisis 1 y todo lo que ustedes vieron de análisis 1, en este caso, va a seguir bien. Gracias, Tomás, por la buena onda. Se agradece. Después contestamos todas las preguntas al final del video, así que quédense, o si no, dejen, no hay problema. Esto igualmente queda grabado. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a hacer ahora esta parte del análisis que es, ya les digo, evaluar la función en ese intervalo. Ya les digo, pasa a ser una función de una sola variable, con lo cual lo que voy a hacer primero es sacar la derivada de la función respecto de x, ¿sí? Y evaluarla en intervalo abierto. Entonces tengo menos 1, acá tengo un producto, o sea que es el primero derivado, que es un 1, por el segundo sin derivar, que es raíz de 4 menos x al cuadrado, ¿sí? Y después tengo más el primero sin derivar, ya saqué el menos 1 afuera, que es x, por el segundo derivado, que en este caso me queda 1 sobre 2 por la raíz de 4 menos x al cuadrado por menos 2x, que es la derivada de lo que está ahí adentro, por supuesto. Fíjense, vamos a simplificar un poquito. Tenemos menos 2, con 2 se va, más por menos es menos. Y esto nos va a quedar como esta derivada. Vamos a tener primero con primero es negativo, primero con segundo es positivo, porque es menos por menos es más. Si yo lo cambio, esto me queda x al cuadrado sobre la raíz de 4 menos x al cuadrado, todo esto menos la raíz de 4 menos x al cuadrado. Bien, y voy a buscar los puntos donde la derivada primera valga 0, porque recuerden que ahora mi problema se simplificó en un problema de una sola variable en un intervalo cerrado, ¿sí? O sea, estoy haciendo una extrapolación de mi problema, una bifurcación de mi problema original. Bien, entonces vamos a resolverlo como ecuación esto, ¿no? Acá vamos a tener x al cuadrado sobre la raíz de 4 menos x al cuadrado, que esto es igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado, paso esto multiplicando, ¿sí? Me queda x al cuadrado, que es igual a 4 menos x al cuadrado de la raíz cuadrada al cuadrado, que luego se cancela, ¿no? Acá tenemos x al cuadrado, que esto es igual a 4 menos x al cuadrado. Sumo x al cuadrado de los dos lados, me queda 2x al cuadrado, que es igual a 4. Divido por 2 ambos lados, me queda x al cuadrado, que es igual a 2. Y ahora los x me van a quedar como, una de las x me queda como menos raíz de 2, y otra de las x me va a quedar como raíz de 2. Como yo estoy evaluando f, ¿sí? En este caso, ¿en qué intervalo? En x perteneciente de 0 a 2 abierto, esta opción, la de menos raíz de 2, la voy a descartar, porque no es válida para mi intervalo. Entonces digo, bueno, yo sé que acá en raíz de 2, vamos a hacer la derivada, por ejemplo, en raíz de 2 positivo me queda menos raíz de 2 por 4 menos raíz de 2 al cuadrado, ¿sí? La raíz cuadrada de esto, ¿no? Vamos a ver, entonces en este caso esto me va a quedar, a ver si estoy en lo correcto o estoy diciendo pavadas. A ver, déjeme ver, puede ser que sea un poco tarde también. Acá tenemos el 2, que 2 con 2 se va. Ok. Ok, perfecto. Y en este caso me queda 4. Acá me queda. Ok. Bien, vamos a ver. Vamos a pedirle un poco de ayuda. Ya no me da vergüenza hacer esto, así que se los digo por las dudas. En este caso, supongamos Extreme, vamos a ponerle así. O Max, por ejemplo. En este caso le pongo la cuenta, menos x por la raíz cuadrada, ¿no? De 4 menos x al cuadrado. Entonces lo estoy tomando como función, ¿sí? Vamos a ver, en este caso me dice que hay un máximo en menos raíz de 2. Bueno, bien. Y probablemente haya un mínimo en raíz de 2 positiva. Y exactamente, hay un mínimo y de hecho sí, la derivada vale 0. Está muy bien. Bien, claro, sí, mi error está en reemplazarlo, porque la derivada es esta. Claro, acá, mala mía, ¿eh? Esto me va a quedar bien. Pero bueno, por lo menos me quedo tranquilo de que Wolfram lo hizo y esto nada, pues se los dejo como referencia a ustedes. Úsenlo porque nada, es importante ir chequeando el tema. Entonces acá sabemos que hay un candidato a mínimo en este punto porque la derivada vale 0 ahí. Fíjense que hasta Wolfram lo confirmó, o sea que no hay problema. Entonces en este caso, bueno,
yo estoy evaluando la función de intervalo abierto, porque ya les digo, es lo mismo que estuvimos viendo en el mate 1, cabe restar básicamente cuánto es la imagen de la función en ese punto y a su vez la imagen de la función en los extremos del intervalo. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, tengo mi x, ¿sí? Y tengo la imagen, la f de x, y voy a tomar tres puntos. Por un lado los extremos del intervalo que son 0 y 2, y tengo el punto crítico que es la raíz de 2, y los voy a reemplazar en f. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, f en 0 me queda 0 por todo esto que vale 0, ¿sí? Fíjense que es coherente con lo que dijimos del 0, 0, que la imagen es 0. Luego la imagen en 2, 2 por 2, 4, 4 menos 4 es 0, así que esto también vale 0. Bueno, no hay problema, es coherente con lo que dijimos recién del x. Y ahora cuando vamos con la raíz de 2, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo que es coherente? Porque justamente coincide con los dos puntas, ¿ok? Coincide con estas dos puntas que estoy marcando acá en celeste, ¿está bien? Donde dijimos que por estar con ambas rectas que valen 0, justo esos puntos son la coincidencia entre las rectas y la parte curva, y ambas valen 0. O sea que cierra por todos lados, y esto les diría, chequenlo porque eso es importante para ustedes también. Y cuando vamos con la raíz de 2, la imagen de la raíz de 2, ¿qué le ocurre? Fíjense en este caso, la imagen de la raíz de 2 nos va a quedar con raíz de 2 al cuadrado, que es 2, 4 menos 2, que es 2, acá queda raíz de 2, menos raíz de 2 por raíz de 2, que esto queda con 2. Entonces diría, por ejemplo, que en este caso, como conclusión, diría que hay máximo vale, ¿sí? Por ejemplo, 2, y en este caso el mínimo vale 0, y el máximo va a estar en raíz de 2, ¿está bien? Entonces, raíz de 2 para x, fíjense lo siguiente. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, los mínimos, que los mínimos van a estar en todos los valores donde vamos a tener que x valga 0 o que y valga 0. Y en este caso, en el máximo, si x vale raíz de 2, y nosotros sabemos que en esa sección de la recta es justo donde está el círculo, que en este caso es x al cuadrado más y cuadrado que es igual a esto, vamos a tener raíz de 2 al cuadrado más y cuadrado, que es igual a 4, que esto es 2 más y cuadrado, que es igual a 4. Paso el 2 restando, que esto me queda 2, y el y me queda como raíz de 2, pero negativo. ¿Por qué estoy tomando la raíz negativa? Bueno, porque para la ubicación de mi problema, ¿sí? O sea que estoy en el último cuadrante, ese es el valor, o sea, ese es el valor que está aplicado a mi problema puntual. Por supuesto que si yo estuviera evaluando el problema en otro dominio, no tendría la misma limitación, ¿está bien? Pero en este caso, siempre recuerden situarse donde van a, o sea, recuerden tener noción de tiempo-espacio, de dónde están situados, del contexto, ¿sí? De dónde están situados para que ustedes puedan sacar sus resultados, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos esto, ¿sí? Los mínimos pueden estar en las dos partes de la recta, con lo cual las imágenes son iguales, y acá, ¿sí? Que vamos a ubicarlo como raíz de 2 y menos raíz de 2, acá estaría el máximo. Yo igualmente no me quedaría tranquilo con esto, vamos a calcularlo con Wolfram. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle a Wolfram lo siguiente, que maximice, ¿sí? Esta función xy, acá le digo in x mayor o igual a 0, ¿sí? Después tengo y menor o igual a 0, y acá tengo x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 4, ¿sí? Entonces, este es un problema, ya les digo, de máximos o de optimización condicionada. Fíjense, tengo la función, ¿ok? En este caso tengo la función que voy a tener, que esto me queda como xy, ¿sí? Acá voy a tener, bueno, todo esto, ¿no? Perfecto. Y acá me dice que vale en xy, donde x vale 0 e y vale menos 1. Bien. Bueno, en este caso, por ejemplo, que x vale 0 e y vale menos 1, 0 para x, ¿sí? E y que vale menos 1, que en este caso podría estar por acá. Pero estamos ante el valor de que x vale 0, con lo cual la imagen de la función, esto es importante, la imagen de la función, al ser 0, ¿sí? Estamos hablando de que es ese punto exclusivamente, ¿está bien? Y si ahora sacamos el mínimo, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos queda. Bien, acá el mínimo va a estar en raíz de 2 menos raíz de 2, ¿está bien? Y la imagen de esto queda como menos 2. A ver, claro, exacto.
acá voy a hacer una pequeña corrección. Estos son los valores máximos, ¿está bien? En realidad, acá me comí un menos al momento de reemplazar con esto, porque al momento de reemplazar acá, esto queda con menos raíz de 2 positivo, menos acá es menos 2. Exacto. Entonces vamos a corregirlo esto queda como que en este caso vamos a tener los máximos, tanto si estamos en x0 como en y0, en estas dos rectas, pues ya les digo, estas dos rectas, vertical y horizontal, son parte de mi frontera. Wolfram está tirando un valor de muchos, porque ya les digo, pueden ser cualquier parte de cemento, todas esas partes le van a dar imagen 0, con lo cual cumplen con el criterio de que todos pueden ser puntos máximos, y en este caso, si el mínimo va a estar el mínimo, en este caso va a estar en este punto, ¿sí? Que va a ser raíz de 2 menos raíz de 2 y vale menos 2. Está bien que, de hecho, fíjense lo que dice Wolfram acá, ¿ven? Dice mínimo, igual menos 2 en este punto que es raíz de 2 menos raíz de 2. ¿Ok? Bien. Fíjense que en este caso lo que nos piden es sacar esta integral doble, ¿no? Donde tenemos esta región delimitada por las partes que ustedes ven acá, por supuesto. Entonces la idea sería tratar de decir, bueno, ¿cómo hacemos para calcular esa integral? Bien. En primer lugar, la idea sería la siguiente, ¿no? La integral doble en sí depende del tipo de función, pero vamos a tratar de ver un poco la región que nos pide si están bien los órdenes de la integral o no, ¿no? Entonces, yo lo que sugeriría es siempre hacer un dibujo tentativo como para analizar un poquito la dificultad del problema, ¿no? Fíjense que dice, yo tengo dos partes, que le voy a marcar acá, esta sería en celeste, que es x es igual a y a la cuarta, ¿no? Que tiene forma como de polinomio, ¿está bien? De hecho, es un polinomio. Si nosotros pensamos en la analogía de x a la cuarta, el polinomio sería, tendría la forma como si fuera una parábola, un poquito más similar a una parábola, ¿sí? Y esto más o menos tendría un aspecto bastante similar, pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar desarrollada alrededor del eje, del eje las variables de y, con lo cual en este caso y a la cuarta, ¿no? Podemos pensar como que x es igual a y a la cuarta sería esta fórmula, ¿sí? Básicamente pues estamos tomando valores negativos y positivos de y, por supuesto, y la imagen está sobre el eje x. Y después tenemos la otra parte que es x igual a 1, ¿sí? Entonces x igual a 1 es una recta vertical y por supuesto corta acá en y en 1 y menos 1. Entonces la región en este caso en cuestión es esta que estamos pintando acá en blanco. Acá la pregunta básicamente es si la región, esta es la región D, no la que estoy marcando acá. Acá la pregunta básicamente es si la región está bien marcada, así como está puesta, o si, no, o si vamos a necesitar hacer un cambio de variables. Y el tema con esto es que hasta que nosotros no terminemos de resolver las cuentas, no vamos a poder tener certeza de que eso sea así o no. Yo, por ejemplo, con esto estaría diciendo que mi región D estaría delimitada de la siguiente forma. X estaría con un techo, que en este caso es la función 1, ¿sí? Y un piso, que es la función y a la cuarta. Porque miro, entre comillas, y estoy viendo esta definición. Y a su vez sí estaría delimitada entre menos 1 y 1. Con lo cual esto no es que esté mal, es un poco menos habitual, pero se puede sacar, no hay problema. Entonces, el tema está en ver si este orden de integración nos sirve para hacer la integral. Y hasta que no hagamos las cuentas, no nos vamos a dar cuenta, justamente. Entonces, vamos a hacer un pequeño ensayo. Si nos va bien, buenísimo. Y si no, no se preocupen, porque lo que hay que hacer simplemente es cambiar el orden de integración y darle para adelante. No hay demasiadas variantes. Entonces, por ejemplo, yo diría, primero integrar la x, ¿no? Que es lo más complejo. Entonces, en este caso, tengo la integral entre y a la cuarta y 1, diferencial de x, ¿sí? Y luego la segunda capa es entre las constantes, entre menos 1 y 1, diferencial de y, ¿verdad? Y en el medio tenemos esto, e a la x, y luego tenemos y al cubo, ¿no? Entonces vamos a ver. Les diría, hagamos las capas, vamos probando, ¿no? Vamos a hacer la primera capa, ¿sí? Que acá en este caso le voy a llamar con A, supongamos. Y a la segunda capa le voy a llamar B. Y las vamos a resolver por separado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la capa A, diría, bueno, hagamos la primitiva. Estoy integrando respecto de x, entonces todo lo que no sea x lo voy a tratar como una constante, como en este caso, ¿verdad? Entonces fíjense, tengo y a la cuarta y tengo 1. Entonces tengo y al cubo, la integral de e, ¿sí? Y a la cuarta y 1,
de a la x, diferencial de x, que esto simplemente me queda como e a la x. Entonces voy a tener i al cubo por e a la x, evaluado con barro, entre 1 e i a la cuarta. ¿Bien? Y ahora si hacemos la cuenta, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense que esto nos queda como i al cubo por e a la 1 menos e a la i a la cuarta. Un poquito rara la fórmula, pero bueno, hasta ahora pareciera como que no hay demasiados inconvenientes, ¿no? Esta es la parte A, dijimos, bueno, perfecto, no tiene demasiado problema. Vamos a ver la integral B, ¿no? Porque B dijimos que es lo mismo, pero ahora va a estar entre 1 y menos 1. Entonces lo voy a poner acá, ¿verdad? Esto tenemos B. Y diría, bueno, en este caso la integral me va a quedar entre 1 y menos 1 de todo esto. Entonces vamos a ponerlo, digo, tengo la integral entre 1 y menos 1, ¿sí? De diferencial de i. Vamos a ver cómo nos queda, ¿sí? En este caso me quedaría e por la integral entre menos 1 y 1 de i al cubo diferencial de i, ¿sí? Después tengo menos la integral de menos 1 al cubo de i al cubo por de i a la cuarta diferencial de i. Pareciera que no habría demasiado problema, porque fíjense, en este caso, por ejemplo, esta podría salir directamente. E por i a la cuarta sobre 4 entre 1 y menos 1. Y en este caso podría usar una sustitución simple. Fíjense, podría usar que u me quede como i a la cuarta, con lo cual diferencial de u me queda como 4 i cubo, diferencial de i. Y en este caso, i cubo diferencial de i me quedaría como un cuarto de diferencial de u. Entonces al momento de integrar me queda un cuarto de diferencial de u por e a la u, que en este caso me queda como e a la u, o sea que esto me queda como menos un cuarto, ¿sí? De e a la i a la cuarta entre 1 y menos 1. ¿Bien? Y ahora para evaluar me queda e dividido 4 por 1 menos 1 a la cuarta, menos 1 a la cuarta que es 1, o sea que esto se va a anular. Y aquí voy a tener menos 1 a la cuarta por, y acá lo mismo, e a la 1 menos e a la 1. Pareciera que esto va a dar 0. No estoy tan seguro, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente chequear la integral. ¿Está bien? Entonces lo voy a plantear con Wolfram, ¿sí? Así como está. Entonces voy a plantear la integral en estos términos. Si estoy equivocado, Wolfram lo que va a hacer es expresar la integral en función de variables, ¿sí? Entonces le voy a decir que integre la función, ¿sí? Que en este caso es e a la x por i a la cuarta, entonces tengo e a la x, perdón, por i al cubo, ¿sí? Y acá le voy a poner los extremos de integración. Digo x entre, ¿sí? Between i a la cuarta, ¿sí? Y 1, y después digo y entre menos 1 y 1. Vamos a ver cuánto nos da. Y efectivamente la integral da 0. Así que, buenísimo, ¿sí? O sea, lo bueno de este ejercicio es que, fíjense que pudimos avanzar hasta el final y gracias a Dios no tuvimos que hacer cambio de variables ni cosas raras. A veces pasa, a veces no, depende mucho la idea. No hay reglas, digamos, definidas con respecto a esto, ¿está bien? Bien, vamos a hacer ahora la parte B. En este caso lo que pide es lo siguiente. Dice, bueno, perfecto, ahora calculemos un volumen, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos queda, ¿sí? Gracias, Martín. Ahí me quedo tranquilo y está bueno que lo hayamos hecho a la par. Fíjense esta parte que dice, calcular el volumen del sólido contenido en el primer octante que está delimitado por las superficies tal y tal, ¿no? Entonces, vamos por partes, ¿no? En este caso la integral de volumen es simplemente hacer la sumatoria de una integral vacía, si ustedes quieren, pero sí lo importante es que sepamos cuáles son los bordes para integrar esa región, ¿sí? Entonces, decimos, primer octante. En este caso, esta parte, primero, esta frase, primer octante es pensar nuestra región, ¿sí? Como que nosotros vamos a tener x mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0, y también z mayor o igual a 0, ¿sí? Después decimos, las superficies, ¿no? En este caso esto es un plano, y después tenemos esta parte en rojo que es un paraboloide, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar todo, pero yo lo que diría es decir, bueno, si tuviéramos que ubicarlo, todo esto, lo ideal sería que tratemos de encontrar un poco
la ubicación geográfica. ¿Dónde está ubicado todo esto? Bueno, primero dibujemos el primer octante. ¿Sí? Acá tenemos los tres ejes, ¿sí? X y Z, con sus respectivas cuentas. El paraboloide, que en este caso le voy a poner en rojo, que es todo esto, ¿sí? Y justamente lo estoy dibujando así porque está desarrollado alrededor del eje Z, por supuesto, ¿no? Por eso estamos usando ese criterio. El paraboloide va a tener esta forma, ¿a ver? Bien, y después tenemos este plano, que este plano lo que yo les diría es, lo ideal es sacar las trazas del plano, ¿sí? Es decir, saber más o menos qué pasa cuando está intersectando acá unos planos coordenados. Entonces, por ejemplo, digo, el plano, supongamos que este plano lo llamo pi, ¿no? Entonces digo, bueno, pi intersección con i igual a 0. Entonces, si igual a 0, esto me queda como x es igual a 2. Lo reemplazo, x más 2 por 0 es igual a 2. Bueno, x es igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el plano está cortando acá con x igual a 2, que es una recta vertical. ¿Sí? Está cortando así. Después digo, el mismo plano, intersección con x igual a 0, que en este caso estoy con la otra parte. Entonces me queda que 2i es igual a 2, o sea que i es igual a 1. Si i es igual a 1, estoy con esta recta vertical. ¿Sí? Ya acá con esto puedo tener una idea del plano, pero fíjense, en este caso z es igual a 0, estoy diciendo que es toda esta región. ¿A ver? Z0 es todo esto. Entonces, lo que vamos a tener es eso, vamos a tener una parte, ¿sí? Donde tenemos el plano y tenemos el paraboloide que actúa, en este caso, como un borde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense. Primero, decir, bueno, vamos a tener nuestro z, ¿sí? Va a tener como techo al paraboloide, o sea, ponemos x al cuadrado más y al cuadrado, que sería el paraboloide, y el piso simplemente es el plano z0 porque estamos hablando del primer octante. ¿Está bien? Falta saber qué pasa con x y con y, entonces voy a volver a hacer un dibujito, ¿sí? Voy a volver a dibujar los dos ejes, x y, lo mismo que está puesto ahí, pero en perspectiva. Fíjense, yo ahora voy a tener para el eje x acá un 2, para el y un 1, y tengo esta recta. ¿Qué esta recta qué es? Es esta misma función, ¿sí? Fíjense, tengo x más 2y es igual a 2. O sea que 2y es menos x más 2. O sea que y es menos un medio de x más 1. Entonces ahora tiene otro aspecto esto, porque puedo decir, bueno, y va a estar entre 0 y menos un medio de x más 1. Y por su lado x va a estar entre 0 y su ordenada, que es 2. ¿Se entiende? Esto es mucho laburo de imaginación, ¿sí? Entonces, nada, es un tema de dibujarlo bien, usar GeoGebra, pero sobre todo tener en la cabeza conceptualmente qué es lo que está pasando ahí. ¿Está bien? Pues ahora que tenemos estos tres extremos de integración, lo que tenemos que hacer simplemente es pensar cómo es la definición del volumen. Voy a buscar alguna fórmula en Google que esté buena, ¿sí? O sea, esto sería, por ejemplo, volumen con integrales, supongamos. ¿Sí? Entonces, que haya una fórmula que me diga simplemente, mira, simplemente el volumen es la suma de todos los diferenciales. Hay muchas fórmulas y muchas variantes según el tipo de geometría que tenemos, pero en general las integrales de volumen son solamente integrar el diferencial, no hay mucho que hacer acá. ¿Está bien? Entonces, para el volumen, simplemente es la integral triple del diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Como yo en este caso tengo los extremos, lo que voy a hacer es decir, bueno, la primera que tiene que integrarse es z, porque es la que depende de dos variables. O sea, z va a estar entre 0 y x al cuadrado más y al cuadrado, diferencial z, ¿verdad? Después le voy a poner la segunda capa, que es la de y, porque y depende de una sola. Entonces digo, es entre 0 y menos un medio de x más 1, ¿sí? Diferencial de y. Y finalmente la que voy a poner en celeste, que va a estar entre 0 y 2 de diferencial de x. ¿Bien? Entonces ahora vamos a hacer la integral con, de vuelta, Wolfram. Entonces voy a venir acá, lo que voy a pedir es que integre, ¿sí? Entonces en este caso digo integre, por ejemplo, 1, porque estoy haciendo solamente volumen, y digo z entre, en este caso, 0 y x al cuadrado más y al cuadrado,
Luego le digo y entre between, ¿sí? 0 y menos un medio de x más 1. Y luego digo x entre 0 y 2. Perdón, acá le pifié. Ahí está, de 0 y 2. Bien. Y una vez que ustedes tienen esto, lo ideal siempre hay que chequear, ¿no? A ver si venimos bien. En este caso, fíjense, vamos a hacer una cosa. Esta integral no está bien expresada, pero no quizás a lo mejor, puede ser por mi culpa igual, sí. Pero, digamos, Wolfram lo interpretó en el orden incorrecto. ¿Por qué? Porque no me está dando un número finito. Ahora sí. Si bien es cierto que yo lo hubiera, o sea, lo escribí de una determinada manera, pero Wolfram lo acomodó bien. Digamos, lo acomodó como coherente con lo que escribimos nosotros y aparte coherente para que dé un número finito, ¿sí? Que de hecho es lo que está pasando, ¿no? Entonces va siempre en escalas de complejidad. Cada capa tiene una variable menos que la anterior. Y tiene sentido porque justamente yo quiero llegar a un punto. Esto es para que lo sepan y lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, fíjense, dice, determina el valor de la integral, esta que vamos a ver a continuación, donde la región es la que está escrita ahí abajo. Para que se queden tranquilos, este ejercicio es muy similar a lo que estuvimos viendo recién, en la mecánica, ¿sí? De la operatoria de que tenemos que usar desde cómo encontrar los extremos de integración y hacer las cuentas, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, yo tendría que primero definir los límites de integración de mi cuenta para después ver cómo encarar mi cuenta y si me conviene, que muchas veces pasa también, siempre me conviene usar resolver esta cuenta así como está o hacer un cambio de variables que casi les diría el 90% de las veces puede pasar. Eso obviamente depende del tipo de geometría que nosotros estamos trabajando. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá voy a hacer un poco de brainstorming de algunas ideas. Digo, ¿qué es y igual a la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado? Esto, traducido de otra forma, es similar a y al cuadrado que es igual a x al cuadrado más z al cuadrado. Y esto no es otra cosa que un cono, ¿sí? De hecho, es más, vamos a usar GeoGebra 3D, ¿sí? Para chequear, capaz que estoy, ya digo, puede ser que sea muy poco tarde y esté confundido con otras cosas, pero me juego la cabeza de que realmente lo sea un cono, ¿sí? Hay varias maneras de sacarlo esto. Si no es el cono completo me refiero cuando tiene las dos partes, positiva y negativa, enfrentadas por el vértice, ¿sí? Entonces eso sí sería un cono completo. En este caso, poco probable que lo sea. Yo voy a hacer la analogía con z, ¿sí? Z le voy a poner como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Y efectivamente sí es un cono exacto. La única diferencia es que estamos hablando cambiando z por y, ¿sí? Entonces esto sería un cono y en este caso estamos hablando de parte superior o positiva. Si estamos considerando el orden superior o inferior como el de siempre, ¿sí? Superior positiva. Bien. Después tenemos, ¿qué otra cosa tenemos en este caso? Bueno, tenemos esto otro, x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a 1. Entonces en este caso, por ejemplo, yo diría x al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Más y al cuadrado, y en este caso diría que esto es igual a 1, es un cilindro. Entonces tenemos el cilindro y la parte dentro del cono. Fíjense que acá hay algo bastante llamativo. Esto es bastante similar a lo que estamos calculando nosotros. Un cono, un cilindro dentro de un cono. Entonces hay una parte interna y una parte externa, ¿sí? Definido con esto. Entonces digo, bueno, es la parte interna del cilindro y a su vez es la parte que está dentro del cono. Entonces, esto ya nos da una pauta, ¿está bien? El dibujo es muy parecido a lo que estamos viendo hasta acá, ¿está bien? Entonces, fíjense, lo voy a aplicar, ¿está bien? Para lo que queremos sacar. Obviamente que haciendo la extrapolación como corresponde, pero en este caso no es menor. Entonces diría que iba a estar entre 0 y el cono, que es la parte superior, pero delimitado por esto. Entonces, vamos a hacer la intersección, ¿sí? Entre y, que es igual a la raíz de x al cuadrado más z al cuadrado, con que x al cuadrado más z al cuadrado me queda igual a 1. Entonces digo que y es la raíz de 1, o sea que y va a valer 1, ¿sí? O sea, 1, ¿qué es 1? 1 es esta capa que está acá en el plano, este plano constante que está en el medio, ¿sí? Que yo lo estoy viendo de canto. Pero si lo igualo,
¿sí? Voy a tener ese círculo que veo ahí. Entonces mi región diría, si tengo que poner mi dominio, que ahora mi dominio va a estar en términos de X, Z, y por lo tanto el eje Y va a ser un eje que sale en sentido positivo, este es el eje Y que sale fuera de la hoja, ¿de acuerdo? Entonces en ese caso, ¿qué voy a tener? Acá tengo un círculo de centro 0, 0 y radio 1, ¿sí? Que es la geometría que acabamos de definir recién. Entonces en este caso tengo círculo de centro 0, 0 y radio 1, ¿sí? Porque es la única limitación que tengo. Y después tengo las partes superior e inferior. Entonces en este caso, bueno, esto tiene geometría o sería bastante cómodo, bastante práctico si lo puedo trabajar con simetría cilíndrica y usar coordenadas cilíndricas, porque la propia geometría me lo facilita, ¿sí? Entonces voy a hacer un cambio de variables o de coordenadas, ¿sí? Cilíndricas, cambio de variables o coordenadas cilíndricas, ¿sí? Pero esto ya les digo, es porque la geometría del objeto así me lo recomienda, ¿está bien? Entonces voy a decir, pero obviamente que tienen que tener cuidado porque en este caso estoy hablando, ¿sí? Solamente estoy cambiando las variables de X y de Y, ¿sí? O sea, estoy cambiando los nombres, ¿ok? Entonces, en este caso me queda, diría, por ejemplo, ¿no? Que X me va a quedar como ρ o R, ¿sí? Por coseno de tita, de tal manera que Z me va a quedar como R por seno de tita, fíjense la configuración que estoy usando del plano, e iba a quedar como Y. Y en este caso el jacobiano, ¿sí? Que es, ya les digo, la matriz de derivadas parciales, me va a quedar como R, igual que en las coordenadas de siempre. ¿Está bien? Y en este caso, x al cuadrado más z al cuadrado me queda como r al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, en este caso, fíjense, esto me va a quedar 0 iba a estar entre 0 y r a secas, porque viene de acá, ¿sí? De que x al cuadrado más z al cuadrado, ¿sí? La raíz cuadrada. Voy a tener que en este caso r va a estar entre 0 y 1, porque es todo el círculo, y tita va a estar entre 0 y 2pi, porque también es todo el círculo. Y cuando voy a reemplazar en mi integral, ¿sí? Tengo que reemplazar todo, el jacobiano y la función. Entonces, en este caso, cuando tengo que plantear la integral triple va a ser todo esto, x al cuadrado más z al cuadrado, que es r cuadrado. Después tengo el jacobiano, que es r, y después tengo la función, que es y, ¿sí? Y acá tengo el diferencial de volumen. Con lo cual, si junto todos los elementos, la integral me queda r al cubo por y. Y acá voy a tener, fíjense, la integral de y entre 0 y r, ¿sí? Diferencial de y. Después voy a tener la integral entre 0 y 2pi de diferencial de tita. Y después tengo la integral entre 0 y 1 del diferencial de r. ¿Sí? Ahí estaría planteado el volumen que me pide, no el volumen, porque yo no estoy calculando volumen, estoy calculando una integral de volumen, o sea, algo que está metido dentro de un volumen y estoy haciendo su sumatoria correspondiente, ¿sí? Voy a hacer las cuentas con Wolfram, entonces le voy a pedir que me integre, ¿sí? Esto, r al cubo, todo esto por y le voy a decir por orden, ¿no? Le digo y entre, dame un segundo, entonces le voy a decir y entre, between, y en este caso esto queda como 0 y r, después le digo theta y teta, ¿sí? Between 0 y 2pi, y finalmente r entre 0 y 1. Vamos a ver qué pasa. Fíjense, hasta ahí me lo tomo bien y de hecho la integral me queda como pi sobre 6. No sé si está bien, no sé si está mal porque no tengo la respuesta del problema, pero hasta ahora parece un planteo medianamente coherente o está armado de una forma lógica que permita poder calcular estas cuentas sin inconveniente. ¿Ok?